Cuidado con lo que comes. Nancy y Eduardo se conocían desde hacía muchísimos años. Nancy se había mudado al vecindario de Eduardo cuando era un adolescente. Desde el principio los dos sentían una gran atracción. Y desde ese tiempo estuvieron saliendo. Tuvieron un largo noviazgo, pero desde el principio, tanto la madre de Eduardo como su hermana estaban seguras de que Nancy no era la indicada. La madre puso mucha resistencia, pero eventualmente se tuvo que resignar y aceptar la relación. Tiempo después, los chicos se casaron y se fueron a vivir juntos. Tanto la madre como la hermana de Eduardo iban muy pocas veces a visitarlos. Incluso le pidieron a Eduardo que cuando fuera a visitar a la casa, tratara de ir solo. Eduardo, para evitar conflictos con su familia, muchas veces iba después del trabajo a ver a su madre. Y nunca llevaba a Nancy. Nancy nunca entendió el rechazo de la familia de Eduardo, pues ella no era una mala persona, no tenía un pasado oscuro ni maltrataba a Eduardo. Por el contrario, se consideraba una muy buena esposa. Nancy al principio trató de agradarles, hizo todo lo posible por acercarse a ellas, pero ellas las mantenían a distancia. Así que eventualmente Nancy decidió darles su espacio, y si algún día ellas querían acercarse a ella estaría dispuesta, pero por su parte no lo intentaría más. Nancy y Eduardo habían planificado tener hijos, pero en todo el tiempo de relación que tuvieron, nunca había salido embarazada. Como vieron que por el método tradicional no conseguían el embarazo, comenzaron a buscar un especialista. Le hicieron todo tipo de exámenes, tanto a Nancy como a Eduardo, y no encontraron que hubiera ningún tipo de problema médico que previniera el embarazo de la chica. El médico los tranquilizó y les dijo que a veces el embarazo se demora, pero eventualmente llegaría, pues médicamente no había nada que lo impidiera. Seguía pasando el tiempo, pero nada de embarazo. Así que comenzaron a explorar la posibilidad de fertilización in vitro. La madre de Eduardo se oponía vehementemente a tener un nieto de Nancy. Así que Eduardo trató de mantenerlo todo en silencio y no les dijo nada. Finalmente hicieron el procedimiento y unas semanas después el médico confirmó que Nancy estaba oficialmente embarazada. Nancy y Eduardo decidieron no contárselo a nadie y esperar un tiempo a ver si todo salía bien, pues sería muy doloroso después tener que explicarle a las personas que habían perdido la criatura. Y desafortunadamente, como si hubiese sido un mal augurio, cuando la chica tenía 8 semanas de embarazo, abortó la criatura. Aquello fue devastador para ella, pues era algo que esperaba con mucha ilusión. Nancy estaba verdaderamente mal. Ella no tenía familia cercana, pues todos se habían mudado de estado. Así que Eduardo, aunque sabía que su madre y su hermana no querían nada que ver con su esposa, pensó que serían lo suficientemente empáticas como para acercarse y apoyarla en aquel momento. La reacción de la madre cuando se enteró que la chica había estado embarazada fue perturbadora. La madre comenzó a gritar y a maldecir, pero cuando Eduardo le dijo que había perdido la criatura, la compostura volvió a ella. Incluso me atrevería a decir que se le vio contenta. Estaba feliz de que aquel embarazo no hubiese llegado a término. Eduardo se arrepintió de haberle contado a la madre lo que había pasado y se fue a su casa. Un par de días después, para sorpresa de Eduardo, se aparecieron su madre y su hermana en la casa. Traían comida, como una ofrenda de paz. La madre apartó a Eduardo por un momento y se disculpó con él. Le dijo que aquello que había pasado era verdaderamente lamentable, que ella no debió haber reaccionado así, que se disculpaba y que esperaba que no le hubiese dicho nada a Nancy, que ella había hablado con su hija y habían acordado apoyar a la chica tanto como pudieran. Después de todo, ya ellos estaban casados y la chica era familia. Nancy recibió con sorpresa y beneplácito la visita de su suegra y su cuñada. Aquello le dio un poco de tranquilidad y fuerzas en medio de aquella tristeza que había estado viviendo por la pérdida de su embarazo. La chica comió la sopa que le llevaron y lo agradeció mucho. Después de aquel día, las visitas de la suegra y la cuñada se repitieron varias veces y siempre traían algo de comer. Cuando ya Nancy se había recuperado, volvió con su esposo al especialista de fertilidad. Allí le volvieron a hacer los exámenes y todo lo necesario para ver si estaba lista para quedar embarazada otra vez. Esta vez las noticias del médico no fueron las mejores. El médico aseguraba que todo el sistema reproductor de la chica estaba como si hubiese envejecido.
Era como si fueran los ovarios de una señora de 70 o 80 años. Algo que no estaba bien. Lo que antes parecía estar perfectamente bien, ahora no le permitiría ni siquiera, no solo quedar embarazada, pero no le permitiría ni llevar a término un embarazo. Aquello destrozó a la chica. No salía de su habitación. Entró en una depresión muy profunda. Al poco tiempo la chica comenzó a perder peso. Apenas comía. Eduardo no pensó mucho en aquello y se lo achacaba tal vez a la misma depresión, a que ella se rehusaba a comer. Pero poco a poco las cosas se fueron poniendo más serias, al punto de que la chica estaba verdaderamente enferma. Apenas podía levantarse de la cama. Para su suerte, su suegra y su cuñada prácticamente estaban viviendo en la casa. Estaban allí todo el tiempo, apoyándola y cuidándola. Nancy no le había dicho nada a su familia para no preocuparla. Pero sin que nadie lo supiera, Eduardo le había avisado a la hermana mayor de Nancy, quien inmediatamente vino a ver a su hermana. Nancy se puso muy feliz de verla y le contó todo lo que había pasado. La hermana de Nancy se quedó verdaderamente preocupada al ver el estado de la chica y quedó mucho más alarmada cuando su hermana comenzó a tener un sangramiento extraño. Sangraba profusamente y la sangre tenía un olor particular. Muchas veces, cuando la ayudaba a cambiar, todo el mundo tenía que salir de la habitación, pues el olor era verdaderamente fuerte. Ese mismo día la llevó directamente al hospital. Allí le hicieron todo tipo de exámenes, pero todo estaba relativamente bien. Solo un poco de anemia por la misma pérdida de sangre. La hermana de Nancy no estaba convencida de aquello y comenzó a sospechar que algo estaba mal, especialmente cuando vio que la suegra y la cuñada insistían en preparar todas las comidas. No dejaban que nadie se acercara ni siquiera a la cocina cuando ellas estaban cocinando. La hermana de Nancy nunca había sido creyente ni practicante de brujería, ni de nada esotérico, pero sí había escuchado de personas que incluso habían perdido la vida por causa de la brujería. Ella sabía bien que tanto la suegra como la cuñada de Nancy nunca la habían querido, y esta nueva amabilidad era verdaderamente sospechosa. La hermana de Nancy comenzó a preguntarle a sus amistades si conocían a alguien que hiciera limpias o que supiera de aquellas cosas. Una de las amigas le indicó una curandera a la que ella iba a visitar periódicamente. Una curandera muy famosa y decían que muy efectiva. Sin pensarlo dos veces, la hermana de Nancy contactó a la mujer, quien le dijo que la recibiría con gusto. Nancy estaba demasiado débil para salir, así que ella fue sola a la consulta. Solamente fue a entrar y la mujer le dijo que su hermana estaba al borde de la muerte y que lo que ella tenía era un daño muy fuerte, un daño que le habían hecho para que no pudiera tener hijos, para básicamente secarla por dentro. Pero aquello tenía otras consecuencias. No sería solamente evitar que pudiera quedar embarazada, sino que iría afectando poco a poco todos y cada uno de sus órganos, hasta que la mataría. Que ella necesitaba verla, que si era posible que la llevara al día siguiente, sin decírselo a nadie. Nadie debería saber que ella iría ahí. A la mañana siguiente, Nancy y su hermana se levantaron muy temprano, incluso antes que los demás. Con trabajo, Nancy logró salir de la casa, y fueron a casa de la curandera. La mujer primero consultó las cartas, después le pasó un huevo por todo el cuerpo y lo rompió en un vaso con agua. Según la curandera, el huevo recogería la energía que tenía la chica en el cuerpo, y aquello le daría más información del mal que le habían hecho. Y una vez roto el huevo en el agua, ella podría leer la energía. El huevo hizo figuras muy extrañas, y en la yema se podía ver perfectamente manchas de sangre y otras manchas negras, como si fuese podredumbre. La señora dijo que aquello no era nada bueno, que ella trataría de hacer algo, pero que le habían dado de comer brujería muy fuerte, y que habían hecho un trabajo con un feto muerto. El espíritu de aquel feto estaba chupándole la energía vital a Nancy a través de su sistema reproductor. Nancy le dijo que ella no sabía quién pudiera haber hecho aquello, que ella no tenía enemigos. La hermana la miró incrédula. La hermana sabía perfectamente que tanto la suegra como la cuñada hubieran hecho hasta lo imposible por deshacerse de ella. La bruja consultó otros oráculos, pero no podía ver la cara de la persona que lo había hecho. La mujer estaba segura que aquello había sido brujería con la cara tapada. Esta es una práctica que hacen muchos brujos para no ser descubiertos. Generalmente hacen el trabajo de noche, y en el momento en el que están haciendo el ritual,
se cubren el rostro con un velo negro. De esta forma no queda registrada su cara en el plano espiritual. Pero la bruja le dijo que podía ser un ritual para hacer que ella soñara con la cara de su enemigo. La bruja le dio a beber 2 tés. El primero era para que comenzara a sacar el mal, y el segundo era para que soñara con su enemigo, que iba a tener que ir constantemente al baño y que vomitaría mucho, pero que no se preocupara, que todo era para ayudarla. La señora le dijo que en 3 días tenía que regresar, sin importar qué tan débil estuviera, y que bajo ningún concepto le debía decir a nadie lo que iba a hacer. Y lo más importante es que no podía comer nada de nadie, que solamente podía comer lo que le preparara su hermana. Nancy se fue a la casa acompañada de su hermana, y cuando llegaron, allí estaban tanto la suegra como la cuñada, hechas 2 fieras, preguntando dónde estaban, que por qué no les habían avisado. La hermana de Nancy les dijo que la había llevado al médico, a un médico que ella conocía, para que revisara a su hermana. Las mujeres se quedaron un poco como en duda y enseguida se fueron a la cocina, cuchicheando. Decían que iban a preparar algo de comer. La hermana de Nancy les dijo que no. Le dijo que su hermana no quería comer nada y que ella estaba allí para eso, que ella le prepararía una sopa más tarde, que ya se podían ir a casa. Las mujeres se pusieron muy molestas y dijeron que iban a hablar con Eduardo y le iban a decir que ella las había botado de la casa. Ella les aseguró que no las estaba botando, que solamente ella había venido allí para eso, para cuidar de su hermana, que ya ellas habían hecho bastante y que se podían ir a descansar. Bajo protesta, las 2 mujeres se fueron de allí. Enseguida la hermana de Nancy se dispuso a preparar una sopa, mientras Nancy se recostaba un poco, pues estaba verdaderamente cansada. Nancy cayó en un sueño profundo y comenzó a tener el sueño más vívido del mundo. Vio a 2 mujeres vestidas de negro, con un velo del mismo color que les tapaba el rostro. Las mujeres estaban arrodilladas detrás de un hombre que les daba la espalda. El hombre estaba frente a un altar. En medio del altar había como un plato, y en ese plato lo que parecía un feto humano. El hombre hacía oraciones y preparaba como una pócima. En ese instante el hombre se giró y le dio a las 2 mujeres 2 pequeñas tazas con un líquido verdoso y les dijo que lo bebieran. En ese instante la mujer se levantó el velo para beber el líquido. El pánico se apoderó de Nancy, pues era su suegra. Era su suegra quien había estado haciendo brujería. El llanto de Nancy alertó a la hermana, quien estaba en la cocina preparando algo de comer. Enseguida corrió a su lado, y allí Nancy le contó lo que había visto. Era su suegra y su cuñada quienes estaban haciendo cosas para que se enfermara. Después de eso, Nancy corrió al baño, y allí estuvo largo rato. Vomitaba profusamente, vomitaba cosas verdaderamente repugnantes. Incluso creyó haber reconocido un pequeño dedo humano, como si fuera el dedo de un feto. Aquello lo horrorizó. No podía creer que aquella gente le hubiese hecho comer un niño muerto. En ese momento llegó su esposo Eduardo, y Nancy le contó lo que había pasado. Eduardo no le creyó, pues nunca ni su hermana ni su madre habían sido conocidas por practicar brujería. Eduardo, un poco que le achacó aquello al estado de salud de su esposa, pero no creyó que su madre le hubiera hecho ningún mal. Por el contrario, últimamente habían estado allí apoyándolos. Después de vomitar, Nancy comenzó a sentirse un poco más aliviada, aunque su vientre se comenzó a inflamar. Aquello las asustó un poco, pero Nancy tenía fe. Esa mañana le comenzaron unos dolores en el vientre muy fuertes. Ese día tenían que ir a ver a la bruja, así que en cuanto llegaron, le dijeron a la mujer lo que estaba pasando. Y la bruja le dijo que aquel día sería el peor, pues Nancy iba a tener que parir aquella brujería que llevaba dentro. Que ella esperaba que tal vez la vomitara, pero no fue así. La mujer lo preparó todo como si fuera a hacer un parto. Acostó a Nancy en una mesa y le levantó las piernas, y le dio algo de beber. Terminándose aquel brebaje, unos dolores, como si fueran de contracciones, vinieron sobre Nancy. La señora comenzó a rezar, y hacía cruces sobre el vientre de la chica. Con cada cruz que hacía la curandera, sentía como si le estuvieran cortando por dentro. Era un dolor insoportable. Más de una vez estuvo incluso a punto del desmayo.
De pronto sintió como si algo le salía de dentro. La bruja le pedía que pujara, que pujara, que pujara sin parar, que ya casi estaba fuera. Un olor nauseabundo inundó la habitación. La hermana de Nancy, que estaba aguantándole la mano, estuvo tentada a salir. No podía más, y en ese momento vio como algo que le salió de adentro de su hermana. Nancy pudo ver lo que salió. Era como si fuera una masa de carne y huesos en estado de descomposición. Era algo verdaderamente asqueroso. La bruja le prendió fuego a aquello y le dijo que le habían dado de comer partes de un feto que fue abortado. Habían hecho que aquel espíritu se alojara en su cuerpo y que también le habían dado vísceras de sapo para secarla por dentro. Pero lo peor ya había pasado, que ahora era solo recuperarse. Le dijo que bajo ningún concepto fuera a comer nada que nadie le diera, especialmente en aquellos días. Que si su suegra y su cuñada le traían algo de comer, que no se lo comiera, y que preparara algo de comer con lo mismo que ellas habían traído. Nancy sintió una mejoría inmediatamente. Incluso aquel sangrado se detuvo. Se fueron a la casa y no dijeron nada. Nancy terminó de tomarse unas hierbas que le indicó la señora. Seguía en el cuarto como si no hubiese pasado nada. Al otro día llegaron la suegra y la hermana. A ver cómo seguía Nancy. Nancy no dejó que encendieran la luz del cuarto para que no vieran su mejoría. Y como era de esperarse, las dos mujeres traían sendos platos de carne, para Nancy y para su hermana. La hermana de Nancy había preparado el almuerzo, y les insistió en que se quedaran a almorzar con ella. Después que las mujeres habían aceptado, Nancy echó la carne que habían traído dentro del caldo que le sirvió a las mujeres. Las mujeres se sentaron a la mesa y comenzaron a comer. Allí hablaron de la desdicha de la pobre chica. Cuando se habían acabado casi todo el caldo, la hermana de Eduardo vio en el fondo del plato que habían trozos de carne, trozos muy parecidos a los que ellas habían traído. Un reflejo involuntario de la chica inmediatamente apartó el plato de ella, y la hermana de Nancy vio claramente cómo la chica le dio con el codo a la madre para que parara de comer. Cuando la hermana de Eduardo trató de pararse, un violento vómito le vino, y allí las dos comenzaron a vomitar. La hermana de Nancy solamente se quedó allí parada, mirándolas a las dos cómo vomitaban. Cuando las mujeres se recuperaron un poco, la hermana de Nancy les preguntó si la comida les había hecho mal. Las dos mujeres la miraron con odio y se fueron de allí enseguida. También se aseguraron de llamar a Eduardo y les dijeron que su esposa y la hermana las habían tratado de envenenar. Cuando Eduardo llegó a la casa, llegó pidiendo explicaciones. Allí tanto su esposa como su cuñada le contaron lo que había pasado. Incluso ahí todavía estaba uno de los platos que había traído la madre y la hermana. Para probarle que eran locuras de ellas, Eduardo tomó uno de los platos de los que había llevado su madre y su hermana y se dispuso a comer. Cuando se fue a llevar la primera cucharada a la boca, vio algo raro en aquella comida, algo que se movía. Cuando inspeccionó la comida de cerca, tiró el plato a la basura. Sin duda alguna, aquella comida tenía cosas que no deberían tener. Eduardo le pidió a su madre que por favor no volviera a su casa, que lo que había hecho no tenía perdón. Pero las cosas entre Eduardo y Nancy nunca fueron las mismas. Ella le reclamaba por lo que había hecho su madre y su hermana, y él un poco que las defendía. Eventualmente aquella relación se acabó. Nancy se volvió a casar y hoy vive feliz con su esposo y sus dos hijos. Nancy nunca buscó venganza ni trató de devolverles el mal que le habían hecho, pues dicen que la justicia divina se encarga de devolver el mal 7 veces a quien lo mandó. Aquella fría mañana estaba todo el pueblo reunido en torno a la tumba de Felo. El hombre había muerto el día anterior en extrañas circunstancias. Los presentes aseguraban que todo había sido a causa de una pelea con Carlos, pues desde hacía unos meses habían comenzado una riña por causa de una cerca que delimitaba sus propiedades, algo que le pareció extraño al pueblo, pues la verdad los dos hombres eran grandes amigos. Pero después que Felo acusó a Carlos de robarle parte de sus tierras, floreció una enemistad tan intensa como la amistad que habían tenido antes. Felo le propinó una gran paliza a Carlos. El caso fue que el día de la muerte de Felo, cuando se levantó en la mañana, encontró tierra en el portal de su casa. Maldiciendo al que lo había hecho,
barrió la tierra hacia afuera. Ese mismo día apareció muerto en la finca sin causa aparente. Decían que todo había sido producto de un trabajo de brujería hecho con tierra de cementerio. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like. Y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.